asiento, iniciamos nuestra célula. Vamos a los versículos Mateo 3:11. Mateo 3:11. Mateo capítulo 3, verso 11. Está en Mateo, ¿eh? Sí. Mateo. Capítulo 3. Amén. Verso 11. ¿Me lo puede leer, hermano Rolando, por favor? Okay. La Mateo palabra 3:11. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Él nos bautizará En En el Espíritu Santo. y el fuego. Y fuego. Amén. Y necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo. y Fuego. fuego. Espíritu Santo y fuego. Hoy, Una pregunta. ¿Necesita ser bautizado constantemente o Sí. una vez es No. enough? constantemente. O- Usted lee en el libro de los Hechos que constantemente los apóstoles eran llenos. O las personas que aceptaban a Jesús y los apóstoles llegaban y ponían las manos sobre las personas, eran llenados. El llenar es constantemente. Lo que pasa es que una vez, hace como 2 años, yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Amén. O sea, supuestamente me contó Nelly, el pastor, que fue algo sobrenatural. Amén, ok. Entonces yo digo, oh, ¿será una sola vez nada más? No, dice la escritura que Dios no da el Espíritu por medida. Ok. No hay medida, hay más y más. Amén, hermano. Cuando una persona es como revestida del Espíritu Santo, por ejemplo en la iglesia, ¿no? Que lo miramos. La luz. La luz, hermano. No lo ven. No, porque él va a leer. No, era nomás una. Lo que pasa es que un ejemplo que yo tengo es como cuando una persona es como revestida del Espíritu Santo, que tú puedes mirar como que se está santificando y todo eso. Sobre Es todo como, eso. por ejemplo, cuando lo miras en la iglesia, ¿no? Que cada semana, por ejemplo, cuando la hermana Maritza la toca el Espíritu Santo y todo eso, tú te puedes dar cuenta como que ella es una mujer que sigue, ¿no? Ujú. Está constantemente practicando la palabra y purificándose y todo eso. Amén. Y a lo que yo voy es a que, así como dice ahí, que tiene que ser bautizado uno con Espíritu Santo y fuego. A la respuesta, a la pregunta de ella, que si uno tiene que ser como constantemente, ajá, lo podemos ver así como cuando una persona se aleja de Dios, lo podemos Ujú. mirar, ¿no? De que ya no También. se apaga. Ajá. Eh, Que vuelve, es lleno otra vez, posiblemente se aleje, está cancelada esa palabra, se vuelve otra vez. Pero aunque esta persona esté sin alejarse de los caminos del Señor, esté constantemente buscando el rostro, va a ser lleno constantemente. Y más, 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 hasta que seamos arrebatados y estemos en el cielo para vivir eternamente con el Señor. Amén. Ok, hoy vamos a hablar sobre los enviados. Mateo 22, 14. Mateo 22, 14. amén. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, porque muchos son Llamados. Llamado. y porque muchos son llamados Y pocos son los... y pocos son los escogidos. Aquí en el contexto de este capítulo 22 habla de las bodas y los que habían sido invitados a las bodas. ¿Ven? Pero
a los que se habían invitado primero no quisieron ir a la boda del rey. Entonces el rey se enfurece y manda a traer a todos los que estuvieran fuera. Salgan a los caminos y traigan a todos. Y la escritura dice que traían buenos y malos, entre los cuales estaba yo ahí. Y yo voy para la cena de las bodas. No sé usted. Yo voy para la cena de las bodas. Pero el mismo capítulo, verso 3, dice, y envió a sus siervos. ¿Usted es un siervo o sierva? Amén. ¿Ah? Servimos a Él. Amén. ¿Usted sabía que Jesús era un siervo? También. Él mismo dijo, yo no vine para... A ser servido, no que... Sino para servir. Siervo, ¿sabe el significado de un siervo? No. Bueno, es alguien que se somete a la autoridad de otro. Jesús, siendo Jesús, se sometió a la autoridad del Padre. Nosotros, siendo cristianos, nos sometemos a la autoridad del Padre en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. No podemos iniciar una carrera cristiana sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Para trabajo, para evangelizar, para matrimonio, para finanzas, para todo. El Espíritu Santo tiene que estar ahí. Ahora, enviados, este tema, enviados, dice aquí, y envió sus siervos. ¿Usted cree que el rey manda sin capacitar a los siervos? No. Los manda capacitados. Nosotros fuimos llamados, nos quedamos en solo llamados, o también somos escogidos y capacitados. Somos escogidos y Dios capacitados día por el tras Espíritu día Santo. nos capacita. Nos capacita siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos, una vez fuimos llamados, lo que todo el mundo es, incluso los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, ellos han sido llamados. ¿A cuántas personas no le ha hablado usted de Jesús? Y todavía siguen ahí, que no quieren nada con el Cristo de gloria. Ya fueron llamados. Pero ahora el detalle aquí es, usted hace la diferencia. Porque usted no solo fue llamado. ¡Bueno! Bendiciones. Bueno, bendiciones. ¿Cómo está? Buenas noches, que Dios le bendiga. Entonces, Dios le bendiga. usted hace la diferencia. Porque usted ya no solamente fue llamado, ahora usted es un escogido. Ahora el detalle es la pregunta del $1.000.000. ¿Para qué es escogido? Para predicar las buenas nuevas. Ahora, quiero entrar a este punto, sí, bien rapidito. En Números, capítulo 13, está después de Éxodo y antes de Deuteronomio. Número 13, del verso 1, dice, ¿quién está hablando ahí? Dios, ¿cierto? Números 13, ajá. Y Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno, ¿qué dice? Príncipe entre ellos. Hasta ahí por ahora. O sea, Dios nos escoge a nosotros para tenernos atrincherados en la congregación, en la célula, o para enviarnos. Para enviarnos. Dios nos recoge, nos ama y aquí dice, envía tú hombres. Moisés dijo en una ocasión, Dios levantará un profeta igual
que a mí se refería a Jesús. Haga de cuenta que Dios el Padre le habla a Jesús. En este caso aquí, Moisés. Pero Moisés, vamos a poner que representa a Jesús. Dios le dice a Jesús, envía hombres a que reconozcan. Jesús, para mandarnos a reconocer la tierra, primero Él vino, murió y resucitó y nos rescató, nos limpió, nos compró, nos purificó, y eso nos capacita para ir y reconocer la tierra. Entonces ahora usted no está en el lugar de que ha sido llamado. Ahora usted está en el lugar de que es enviado. Enviado. Usted ya fue comprado, redimido. Amén. Amén. Usted ya fue perdonado. Amén. ¿Cómo podemos hablarle a una persona de perdón si yo no he sido perdonado? No sé si se da cuenta que en los consejos del mundo, yo me encontré con una persona que otra persona le pasó mal la noche, una situación muy dramática. Entonces llega una señora con edad, dice, tómate un trago de tequila. Tómate para que se te pase, porque esta persona estaba llorando. Entonces, el consejo de esta persona no era apta para la que estaba sufriendo. Amén. Entonces, no sé si fue grosero, pero yo le dije, ¿sabe qué? No se toma nada, no, es que ella no necesita tomarse un trago de tequila, ella necesita a Dios. Hola, bebé. ¿Qué es lo que me da la capacitación de hablar eso? Que fui perdonado. Fui perdonado. Amén. Muchas veces, y yo entiendo, porque creo que yo estuve en ese momento, muchas veces no evangelizamos o no hablamos de Jesús porque no hemos tenido un estudio bien profundo de la Escritura. Amén. Pero déjeme decirle, usted tiene al que inspiró la Escritura. Amén. No sé si lo agarró ahí. Amén. Usted tiene al que inspiró la Escritura. Amén. Usted tiene al teólogo de teólogos. ¿Sabe qué significa teólogo o teología? Estudio de la Biblia, ¿no? Estudio de la Biblia, estudio de Dios. Teo, estudio, logos, Dios. Entonces, el teólogo por excelencia, usted ya lo tiene. Está con usted, está dentro de usted, está sobre usted. Entonces, lo que vengo en esta noche a decirte es que no importa si tienes un día, unas horas o 10 años en el Evangelio, tú ya has sido capacitado para hablarle del perdón a otro. Amén. Amén. Tú ahora has sido enviado por Dios. Por Dios vivo. por Dios. ¿Por quién ha sido enviado usted? Dios. Por Dios. ¿Ha sido enviado alguno aquí por Saúl Hernández? No, fracasa. Entonces, en el mismo capítulo, números 13, y Moisés los envió. Entonces nosotros ya somos ¿qué? Enviado. Enviados. Enviados. Repita conmigo, soy enviado. Soy enviado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que quede eso en nuestro corazón. Somos enviados en el nombre de Jesús y por Jesús. Amén. Es enviado. Amén. Amén. Ahora, hay otras ocasiones en que tenemos ese ya conocimiento de que somos enviados por Dios. Pero hay ocasiones que, no sé si ha pasado, que no quieres evangelizar porque sientes que fallaste en esto o fallaste en lo otro. No quiero hablar de pecado en este momento, en lo que se está pasando o no está pasando. Pero déjame decirle, mande. El Espíritu habla, digo.
No tiene que ir muy a fondo. Amén. Entonces, pero déjeme decirle, yo tengo buenas noticias para usted. Amén. Que ni eso debe de impedirte que tú hables de Jesucristo. ¿Alguno de aquí de nosotros tiene duda del sacrificio perfecto de Jesús? Si es así, vamos a orar por usted. ¿Alguien tiene duda del sacrificio perfecto de Jesús? ¿Sabe por qué no evangelizamos a como deberemos de evangelizar? Porque todavía seguimos mirando a nosotros. Es que yo Amén. pequé. Es que yo fallé. Pero si dejamos de vernos a nosotros y vemos hacia Jesús, la situación cambia totalmente. Amén. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Entonces, ahora, si usted peca, ¿qué hacemos? Perdón. Cuando al año, al mes, Right away. right away, rápido, pronto, rapidito, right, rapidito. Sí, es que así es la vida del cristiano. Entonces, si pecamos, nos arrepentimos. Amén. Amén. ¿Y eso qué hace? Nos vuelve a capacitar. Amén. Isaías 6, verso 7. Amén. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. ¿Qué es lo primero que se le quita? La culpa. La culpa. La culpa. Por eso no evangelizamos. Por eso no hablamos. Porque todavía está la culpa. La culpa es la que nos acecha. Todavía seguimos acordándonos el animal aquel nos trae al recuerdo pecados pasados. ¿Y a qué le llamo pasado? No a 10 años, a lo que pasó ayer o a lo que pasó en la mañana. Ajá. O hace un momento. Y todavía está ahí, ¿ah? La culpa. Pero la escritura dice, y es quitada. ¿Ah? La culpa. La culpa es borrado Sí. tu pecado. Amén. ¿Cómo dice el gringo, hermano? Como en griego. Es quitada la culpa. Dice Pablo, la escritura, bienaventurado, dice hombre, pero es El varón. general, hombre y mujer. Bienaventurado, por decirlo así, la persona a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Quién es ese? Me- ¿Quién es en el que Dios no va a encontrar culpa? Nosotros. ¿Ah? En nosotros. Yo creo que nosotros. En nosotros. Bienaventurado aquella persona, voy a ponerlo de esta forma, no bien Reina Valera, acá el lenguaje actual. Bienaventurados son aquellas personas en los que Dios no encuentra culpa. Amén. Somos nosotros. Somos nosotros. Y como dice más adelante, y limpio Tus pecados. y limpio tu pecado. Si usted va a un car wash, va con su carro sucio, ¿cierto? Entra a la máquina, ya está afuera, está hermano Rolando tan toque y le da la última manita de gato, ¿no? Usted sabe cómo los que tienen carro, yo pero manejo bicicleta y de vez en cuando. Entonces, tiene en su mente cómo llegó el carro de sucio, ¿cierto? De dentro y fuera. El proceso de la limpieza, usted no está allí. Es otro el que limpió su carro. Sale su carro y se lo entregan igual de sucio. No. Have to be clean. Tal vez sea muy, no sé,
cómo palabra utilizar. Pero esto es algo similar que pasó con el trabajo o la obra de Jesús en nosotros. Nosotros llegamos sucios por nuestros pecados, estábamos muertos en delitos y pecados. Llegamos a donde la sangre de Jesús nos limpió, nos purificó, pero no salimos de la misma forma. Salimos limpios. ¿Cierto? ¿Sí sale, verdad? Sí. Ahora, fíjense. ¿Y quién sale de donde se lavó? Pero hay alguien todavía puliéndolo o quitándole las gotitas. ¿Cierto? Amén. ¿Quién es el que hace eso en nosotros? Jesucristo. Jesucristo nos compró. El Espíritu No- Santo. ¿Ah? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos sigue puliendo, limpiando. ¿Para qué? Para que nos sigamos manteniendo, ¿qué? Limpios. Entonces, usted es siervo, usted es enviado a proclamar el Evangelio. Usted es capacitado. ¿Y sabe qué es lo que nos da la capacitación? Cuando usted es perdonado. Usted está automáticamente capacitado para predicar porque usted ya ha sido perdonado. El perdón es el que nos da la capacitación para predicar a Jesús, de Jesús a otro. Amén. Para que yo llegue y hable de perdón al hermano Rolando, yo tengo que estar perdonado. Amén. Quizá voy a llegar por fe, pero lo más adecuado es que yo llegue y le diga: mira, Claudia, Jesús perdona. ¿Cómo usted le va a decir a una persona que necesita el ser perdonado si usted no ha sido perdonado todavía? Si todavía usted se sigue sintiendo con aquella culpa. Recuerde esto, usted ha sido enviado, usted está siendo capacitado, el perdón ya te dio la capacitación. ¿Cómo voy a llegar aquí con Rolando? Mira, Jesús de verdad puede hacer cambios en tu vida. Si yo no he experimentado ni una pizquita. ¿Y sabe cuál es el primer cambio en nuestra vida? El perdón. No venimos a Jesús cargado de cosas y cuando venimos alguien nos ora por nosotros y dice: Jesús te perdona, Jesús te ama. Y cuando oran por nosotros como que un peso se nos fuera quitado. Eso es lo que vamos a hacer nosotros saliendo de aquí. Mire, yo tengo tanta fe en Dios, tanta fe en Dios, tanta fe en Dios, que lo voy a ver a usted haciendo milagros. Dios haciendo milagros a través de usted. Tengo fe en Dios. Amén. Fíjese, ¿cómo es mi fe? Ciega, ¿verdad? Yo sé que en el nombre de Jesús los voy a ver llenos del Espíritu Santo, hablando palabras de sabiduría, la cual no pueden resistir ni contradecir todos los que se opongan. Los voy a ver en el nombre de Jesús, poniendo manos sobre los enfermos y van a ser sanados. Incluso mi fe es tan grande que los voy a ver poniendo manos sobre una persona muerta y sin órganos vitales, resucitando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Me acompaña en esa fe? Amén. ¿Me acompaña en esa fe? Amén. Te acompaño. Amén. Amén. Vamos a ver. Ahora, ¿quién nos da la autoridad para obrar en esos milagros? Dios. Sí, pero en el nombre Jesús. de Jesús. Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, Sí. a través de nosotros. A través, pero no es en el nombre del Espíritu Santo. En nombre de En Dios. nombre de Es en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo obra. obra a través de nosotros. Amén. Somos- Amén. Nosotros somos instrumentos. Instrumento, vaso del por Señor. por el Espíritu Santo Amén. para obrar. Entonces, ¿quién quiere obrar en esos milagros poderosos? Amén. Hay algo que quiero recordar y ya se me pasó el tiempo. No voy a terminar de predicar todo lo que quería. Era mucho. Mucho. Ok, vamos a avanzar. Vamos a brincarnos. Repita conmigo. Soy capacitado. Soy enviado. Soy enviado. Y en el nombre de Jesús, Y en el nombre de Jesús, por donde yo pase, por donde yo pase, sucederán
sucederán milagros milagros sobrenaturales. Porque el Espíritu Santo El Espíritu Santo está conmigo. está conmigo. Amén. 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 Entonces, fuimos enviados. Fuimos Ya somos enviados, ya fuimos perdonados, fue quitada la culpa, fue quitado el pecado. Ahora, ¿qué impide que prediquemos? Nada, nada. Ya no vea sus flaquezas, vea el poder de Dios. Por algo Pablo dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿A quién debemos ver? A Cristo. ¿A quién debemos ver? ¿A quién debemos ver? a Cristo. Cristo. ¿A quién debemos ver? A Cristo. ¿Debemos ver a Saúl? No. Ah. ¿A quién debemos ver? A A Cristo. Jesús. A Jesús. ¿Debemos ver hacia nosotros? No. No, nunca haga eso, dice la película. Nunca haga eso. Nunca. Vea a Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, vea a Jesús. A Jesús. A Jesús. Incluso no voltee su vista hacia algún líder que Dios está usando grande y poderosamente. Siempre vea a Jesús. Aun cuando yo vea a Dios obrando en su vida grande y poderosamente, yo no me voy a ver en ustedes. Yo voy a ver a Jesús. Amén. Amén. Somos capacitados, perdonados para transformar vidas. En el nombre de Jesús. Crea esto. Usted fue puesto en esta ciudad por Jesús. Sí, por Jesús. Porque la ciudad necesita de usted. Amén. Usted fue puesto aquí. No por, decíamos en algún tiempo, por azares del destino. No existe. Usted fue puesto aquí. Porque esta ciudad necesita de usted. Propósito. Sí. Y Dios se va a mostrar a través de ustedes. Amén. Grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Dios envía a sus siervos. Ya no somos más muchos son los llamados, pero ahora somos escogidos para hacer cosas sobrenaturales. Estaba platicando con el hermano Orlando de Jimmy Hick. Usted puede buscarlo en internet. Jimmy Hick. Cuando tenga chance. Fue un avivamiento sobrenatural en Argentina. Espíritu Santo empezó a hacer tremendísimas cosas. Toda Argentina casi. Poderoso. Pero este hombre tuvo una visión. Dice que fue constante esa visión. Miraba a un gigante, miraba al mundo, miraba al continente de América, África y Europa. Y conforme este gigante iba extendiendo su mano, dice que los líderes, él escribe, los líderes que yo conocía se iban apartando de la mano y se alejaban de la unción que el gigante quería impartir sobre ellos. Dice, y conforme ellos iban alejando, iban entrando en una oscuridad y la oscuridad se los tragaba. Y dice que eran grandes líderes. Pero dice, conforme continuaba la visión, empecé a ver personas albañiles, amas de casa, empecé a ver trabajadores, hombres y ricos, que conforme este gigante alzó su mano, estas personas se iban acercando más al gigante, no huían de la luz, iban saliendo más hacia la luz. Más hacia la luz. Y conforme ellos iban entrando a la mano del gigante, él dice en su visión que estaban siendo llenos de una nueva unción. Dice él, yo no entendía cuál era la visión o cuál era la respuesta hasta que leí Joel y en los postreros días. Espíritu se derramará sobre toda carne, sobre mis hijos, sobre mis siervos, sobre mis escogidos. Los viejos tendrán sueños, los jóvenes visiones. Dice él, yo no creo que sean
este cumplimiento para mi tiempo. Y él estaba viendo un avivamiento. Él estaba viendo cosas sobrenaturales. Él fue y le predicó a un gobernante que lo enlazó con el presidente de Argentina, así. Y oró que ese gobernante estaba enfermo, y oró por él ahí en la oficina, y el Señor lo sanó. Y Dios ahí abrió puertas para predicar, y el gobierno pagó por toda la evangelización. Fue un avivamiento sobrenatural. Pero dice, yo no creo, porque rechazaron los de su época la unción, yo no creo que sea este derramar de unción para este tiempo, sino para el tiempo final. Y yo creo en el nombre de Jesús que ese tiempo es ahora. Yo creo en el nombre de Jesús que ese tiempo es ahora, en el que usted sale, en el que la mano de Jehová, dice, la mano de Jehová no se ha cortado, se va extendiendo. Usted sale bajo la cobertura del Señor de los ejércitos, haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, en el nombre que es sobre todo nombre. Mientras oraba en la madrugada por esta noche, oraba, clamaba a Dios, quiero un avivamiento, ya no me conformo con una célula normal, yo quiero cosas sobrenaturales. Y por un instante, fue milésima de segundo, vi una llama de fuego. Pero milésimas de segundo, porque en cuanto la vi, ¡pum!, como que fue oculta. Y seguí orando, no, muéstramela nuevamente, quiero ver esa visión, quiero ver ese fuego. Señor, por favor, déjame ver. Y no me permitió ver. Pero con esa visión que tuve de un fuego, y no era cualquier fuego, era una llama, lo que yo pude ver como por aquí así, pero era una llama todo lo que daba, un fuego que alumbraba. Y ese fuego está aquí. Ese fuego está aquí. Ese fuego está aquí. Fuimos enviados con un propósito. Fuimos enviados para predicar. Dice Romanos capítulo 10, así rapidito, Romanos capítulo 10. Amén. Verso 12 dice, 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Ahora, aquí entra usted y yo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo van a escucharles de New Rochelle si no hay quien les hable? ¿Cómo van a ser salvos los de la Union si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ser salvos los de tu trabajo si no hay quien les evangelice? Pues cuán hermosos son tus pies. Cuán hermosos son tus pies. Porque usted es uno de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Seguro? Amén. ¿Seguro? Amén. 1 Corintios capítulo 1 verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fuimos llamados, Amén. fuimos una vez del montón, Amén. pero ahora somos escogidos, Muy escogido. somos siervos, Amén. somos enviados. Amén. ¿Para qué?
para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada salvar a los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios le No, da. ahí, en el 21. Por la locura de la Por la locura de la predicación. Capítulo 2, verso 4 dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Dice, sino con, Demostración ajá, del Espíritu y de poder. aleluya, sino con demostración de espíritu y de poder. del Espíritu y de poder. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino En el poder de Poder Dios. de sino en Dios. el poder de Dios. Aquí mismo en el 1:26 al 28 dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Y lo vil del mundo Ajá, y lo menospreciado escogió Dios escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. lo que es. Salmos, capítulo 71, verso 18. ...71 verso 18... 71. Ajá, 7:1 verso 18. Dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que ¿qué? Anuncia tu poder a la posteridad. Y tu potencia a todos los que han de venir. No nos desampares hasta Que anuncie tu poder a la posteridad. que anunciemos ¿el qué? Tu poder. El poder. Entonces, volviendo al principio, usted ya fue y es capacitado. Porque si no, ¿cómo vamos a ir a anunciar el poder de Dios si no hemos sido capacitados? Si no hemos sido ya perdonados, si no hemos sido ya purificados, si no hemos pasado por ese proceso, ahí no hay autoridad en el nombre de Jesús. Solo el que está bajo la sangre de Jesucristo está en la autoridad de Jesucristo. Amén. Usted ya ha sido perdonado, purificado. Entonces, usted está aquí para anunciar el poder. Y tu potencia a todos los que han de venir. Aquí entran nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. ¿Quién es enviado? Amén. El hermano Jorge. Gloria a Dios por conocerlo. Pero él no fue enviado aquí por casualidad. Él no fue enviado a Ciudad de New Rochelle por un acaso. Él vino porque el tren lo trajo. Entonces, ni el avión fue. No fue el avión, fue el tren. ¿Pero usted cree que fue casualidad? No. No. El hermano Elmer, ¿fue casualidad? No. El hermano José, ¿quién vive? Cristo. No fue casualidad. No fue casualidad. No es casualidad que seamos llenos del Espíritu Santo. No, mis hermanos. Somos llenos del Espíritu Santo para cumplir un propósito eterno. En el nombre de Jesús. Mi fe es tan grande que los voy a ver hacer milagros. En el nombre de Jesús. Porque no es en mi nombre. Es en el nombre que es sobre todo un nombre. Amén. Cosas sobrenaturales van a suceder en tu vida y a través de tu vida. En el nombre de Jesús. No se conforme con menos. No pida menos. No diga yo ya estoy hasta aquí, ya no quiero más. Usted pida más.
Pida más. Pida más. Todos los servicios, los miércoles que estuvimos hablando de células en el Espíritu, siempre Dios nos dio algo. Siempre hubo un derramar. Siempre hubo un toque de su presencia. Siempre hubo gloria aquí alrededor nuestro. ¿Y usted cree que yo me conformé? No. Yo no me conformé con el derramar que hubo la semana pasada. Que hubo visión de ángeles. Hubo visión de fuego alrededor nuestro. Yo no me conformé. Si usted está conformado, amén, le aconsejo, hágase un ladito porque lo vamos a salpicar. ¿Ah? Yo no me conformo. Yo no me conformo aún viendo todo New Rochelle para Cristo. Amén. Ver todo el mundo entero convertido a Cristo.